Más Novedades Yucatán presenta Más Jurídico con el licenciado Heiler Sosa. ¿Qué tal? Bienvenidos a sus medios digitales de novedades, en este su podcast predilecto de Más Jurídico. El día de hoy platicaremos con el magistrado en retiro, el doctor en Derecho Jorge Rivero Evia, quien actualmente se está desempeñando como académico y catedrático en la Universidad Marista, y platicaremos de manera general sobre el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, Heiler. Buenas tardes. Pues quisiéramos saber, este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pues evidentemente nos dice que anteriormente había otra forma de hacer las cosas. ¿Cómo llegamos a este proceso para tener un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que en este caso es nacional? Así es. Pues desde el año 2017 se reforma la Constitución y el Congreso de la Unión pues, irroga la facultad de establecer la legislación única en materia civil y familiar desde el punto de vista procesal. Para ello, que generaría dentro de los 180 días siguientes a lo que es la reforma de la Constitución, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, este código, a pesar de que debió haber salido desde el año 2017, pues luego de un camino muy tortuoso y difícil, mediante lo que es algún desacato legislativo y unos amparos por omisión legislativa, es que hasta el 7 de junio de 2023 es que se dio ya a la luz. Este código además viene a tener una serie de disposiciones para la entrada en vigor, la cual no podrá ser más allá del año 2027, del mes de abril de 2027. Puede ser antes, pero no después de esa fecha. Entonces, si estamos viendo que desde el año 2017 se reformó la Constitución y en su caso hasta el 2027 pudiese entrar en vigor total, ya lo que es nuestro México, pasarían ya 10 años en este decurso en el tiempo, en el cual pues obviamente hay una exigencia desde hace muchísimos años de unificación legislativa. ¿Y por qué? De lo contrario tendríamos, como en la actualidad, 33 códigos procesales, y sobre todo en el ámbito civil y familiar. La misma Constitución nos establece que los actos del Estado civil que se realicen conforme a las leyes de un Estado tendrán valor en las legislaciones o en la jurisdicción de otro Estado de la República. Somos un mismo país. Sin embargo, esto no necesariamente pues, sucede. Veámoslo de esta manera. Tenemos que inscribir una escritura pública que se generó aquí en el Estado de Yucatán y hay que inscribirla en el Estado de México o en la Ciudad de México. Hablemos de una sucesión donde el decuyus, el fallecido, tiene varias propiedades dispersas en varias partes de la República y se radicó aquí en la sucesión, aquí falleció, entonces aquí es la competencia. Al haber herederos en Mérida, en Yucatán, en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues los herederos pueden elegir hacia dónde ir para llevar a cabo la sucesión testamentaria. Supongamos que vienen aquí a la ciudad de Mérida, a Yucatán, y eligen que un juez oral familiar sea quien se encargue de llevar a cabo la sucesión y que concluyan con sentencia de adjudicación. El hecho de inscribir una escritura de adjudicación con esta pluralidad de estados es un auténtico problema, porque los impuestos son diferentes, las formalidades de los registros públicos son diferentes, a pesar de que la Constitución indique que esos actos derivados del Estado civil, como es el acto de testar, van a tener efectos en todas las entidades federativas. Insisto, somos un solo país. Por eso estas legislaciones nacionales vienen a resolver este tipo de problemas, puesto que somos un solo México, debiese haber una facilidad, sobre todo para los ciudadanos, para los justiciables. Creo que esa es la intención que tiene el nuevo Código Nacional. Y me imagino que se convocó a todos los estados a conversatorios, a reuniones donde cada quien fuera aportando para ir moldeando cómo llegar a este Código Nacional. Efectivamente, desde el año 2017 que sale a la luz ya la reforma constitucional, que a su vez deriva
de unos foros llamados Justicia Cotidiana, Sí. donde se nos consultó a todos, ciudadanos, autoridades, y uno de los puntos de la justicia cotidiana deriva en esta reforma a la Constitución, es que en el seno de la CONATRIB, ¿no?, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, se convoca a los titulares de los tribunales superiores de todo el país para crear un código modelo y proponerlo en su momento al Senado para que pues, sea pues, la base o quizás una iniciativa de ley que consolide la reforma constitucional. Para ello nos reunimos varios años, 2018, 2019, y con la pandemia pues dejamos de hacerlo. En su momento estuviste como magistrado presidente de la sala. En efecto, derivado de mi función como magistrado presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar, fui en representación en varias ocasiones a Tepic, Nayarit, donde estaba la sede de ese grupo de trabajo de CONATRIB para generar un código modelo. Y bueno, ahí participamos con las entidades federativas y pues bueno, ahí hubo un cruce de ideas, una lluvia de ideas interesante, y a pesar de que ya luego queda trunco con los trabajos con la pandemia, se hizo un muy buen avance, y que luego yo ya retirado me entero que ahí se consolida este modelo, este código modelo, y así se presenta ante el Senado. Y en el 80-85% de las ideas que venían en ese código modelo quedaron ya en la ley que se acaba de aprobar el pasado 7 de junio de 2023. ¿Por qué crees que haya tomado tanto tiempo? ¿No dices la reforma constitucional 2017, empiezan los conversatorios, y estamos en el 2023? Y entrará en vigor a más tardar en 2027, 10 años después. Es este México tan diverso que tenemos que hace que sea tan complejo poder unificar en términos, vamos a hablar ahora de términos de legislaciones, a todo el país, ¿o cuál crees tú? Primero que nada, la falta de una política pública. Okay. No hay una política pública unitaria y coherente en nuestro país en el tema de impartición de justicia. Primero que nada, comenzamos al revés. Comenzamos en 2008 con lo que debería de ser la culminación de una reforma del Estado en materia de impartición de justicia. 2008, como recordarás, se reforma la Constitución en materia penal. Correcto. Y la materia penal es la última razón del Estado, la última ratio para pues, sancionar conductas, aunque es lo que más atrae. La nota roja, además hay compromisos internacionales, pero bueno, como quiera que sea, comenzamos con lo penal. ¿Y lo penal qué hace? Sanciona el delito. Pero hay otros factores de prevención del delito. La familia, principalmente, es en esa escala del control social, donde en la última escala está el derecho penal como última ratio, el primer espacio de contención de las conductas, la formación de un ser humano de manera integral, se da en la familia. Por ende, debimos haber reformado las leyes procesales que propicien el acceso a la justicia familiar, primero. Segundo, aquellas que generen también el acceso a la justicia patrimonial, que es el derecho civil, porque son factores que atenuan, que previenen y que de una u otra forma vienen a evitar la comisión de muchísimos delitos. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener a un deudor alimentario moroso en la cárcel como reo del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar? No sirve de mucho, porque es un ser humano que va a estar sin trabajo, va a seguir incumpliendo, no va a poder trabajar y no va a cumplir con la obligación alimentaria. Por eso debemos de irnos primero con otras medidas. Entonces, esto lo explica de buena forma lo que pienso, la falta de una política pública unitaria y coherente. No me quiero meter en política, no soy político, pero esta idea del Código Nacional proviene de una administración presidencial anterior a la que actualmente ejerce el gobierno de nuestro país. Entonces quizás es algo que no era una prioridad para este ya ni tan nuevo gobierno, ya prácticamente va de salida, pero viene de otro presidente y pues quizás no hay la continuidad de
por no considerarlo como una bandera propia. Pero la política pública, tú lo sabes mejor que yo, o sea, es transgeneracional, o sea, y debe irse Sí, para mucho eso más allá. para que sea Exactamente. aplicable. Una política pública debe tener un plan nacional de desarrollo donde se pongan allá los dedos en la llaga de lo que requiere un país para poder prosperar. Si es el colmo que a través de un juicio de amparo propiciado por una organización de abogados a nivel nacional, es que se obligue al legislador a lo que debe de hacer, que es legislar. Si el mismo legislador es quien se dio 180 días para emitir el Código Nacional y lo hizo 4 años después, o 5, si no estoy contando bien, pues es realmente una vergüenza. Tal pareciera ser que el legislador, si bien puede cambiar en cuanto a personas, pues sigue siendo una institución. De ahí vienen los principios básicos de una democracia, de nuestra forma de gobierno. Entonces, no puede desconocer el ser humano, la persona de carne y hueso que hoy detenta el poder, lo que hereda del anterior, sobre todo los legisladores, que ya tenían una obligación de legislar y no lo hicieron en su momento, sino a través de un juicio de amparo, que incluso cayó en inejecución de sentencia. Y luego se organizaron esos foros nacionales por justicia abierta, en donde diversos polos de nuestro país, pues se invitaron académicos, autoridades, a también participar en esa lluvia de ideas, que no solo CONATREV hizo en su momento, sino ya abierto a todo el público en general. Aquí en Yucatán, en la Facultad de Derecho de la UADY, tuvimos un evento de esos hace algunos meses. Y lo que comentas es realmente acertado, porque al mismo tiempo se dio también el tema de la reforma laboral. Así es. Y solo en materia constitucional. Y para 2019 ya teníamos la reforma de ley. Y ahorita en 2023 ya está implementado en todo el país el nuevo sistema de justicia laboral. Es decir, tuvo en el periodo que se inició, que es en esta administración, se hizo la reforma de ley y se implementó todo el sistema el nuevo sistema de justicia laboral, dejando a un lado, por ejemplo, juntas de conciliación y arbitraje, que ya están nada más terminando lo que el anterior sistema, y ya todos estamos en el nuevo sistema de justicia laboral. Es decir, el interés que tenía el Estado en ese rubro en particular hizo exactamente lo contrario a lo que me comentas en materia civil, claro, y familiar. Claro. ¿Y qué cambios dirías que son los más trascendentales? Hay cambios muy importantes, hay nuevos procedimientos. Primero que nada, el tema civil. La justicia civil es oralizada totalmente, totalmente oral. Lo cual esto ya en algunos estados de la República existen en sus códigos, pero ahora pues ya viene de manera completa. Que toda la justicia civil sea oral es muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? Porque, por ejemplo, un juicio de arrendamiento aquí en el estado de Yucatán, que yo creo que la acción de arrendamiento es de las más complicadas que hay. Por eso nadie firma contratos de renta, de arrendamiento. Y nos vamos hacia otra figura llamada los convenios de desocupación y entrega, que cuando uno llega igual a otros estados a hablar de eso y dice, bueno, ¿y esto qué es? Es un contrato de arrendamiento. Prácticamente. Pero es un contrato de... Exacto, ¿no? Entonces, el caso específico del juicio extraordinario de arrendamiento que le llevamos acá son 3 acciones y 3 procedimientos en uno solo. Es un problema. Y uno tarda años para poder conseguir el desalojo del inquilino que no paga, obtener la rescisión del contrato, ¿no? Entonces viene ya un juicio especial de arrendamiento inmobiliario, que es totalmente oral, bajo premisas mínimas de procedencia, en donde en una sola audiencia se va a llevar a cabo lo que es el enjuiciamiento, donde inclusive, por ejemplo, también cuando es la falta de pago de rentas, te genera el derecho en el nuevo código de embargar por esos que son créditos insolutos, lo cual el día de hoy no tenemos en el estado de Yucatán. No hay una acción de embargo por falta de renta, de pago de rentas, sino en su caso, daños y perjuicios, en ejecución de lo que es el fallo. Eso viene siendo un ejemplo de lo mucho que viene, la disminución de los términos procesales para la celeridad de la justicia.
También la reducción de los recursos, ya nada es prácticamente recurrible ante el juez de instancia, todo se deja hasta el final. Si una persona pierde el juicio, entonces tiene trascendencia en el fallo de alguna violación, la apelación contra la sentencia tendrá que hacer valer pues todas las inconformidades. Ya no cada auto es apelable. Desaparece lo que es el recurso de apelación contra autos, sobre todo los autos más significativos son aquellos que desechan pruebas o niegan pruebas, ya no es recurrible aquello. Esto se deja hasta lo que es la sentencia definitiva, que sería una violación procesal impugnable con la apelación. Algunos supuestos, por ejemplo, el desechamiento de la demanda, ya no es apelable, es recurrible a través del recurso de queja, que es también un recurso horizontal, en vertical, perdón, es con el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, desaparece la denegada apelación, que también es engorrosa, ¿no? El hecho de estar un recurso sobre recurso, ¿no? Para ver la calificación de grado. Y pues la apelación contra la sentencia definitiva concentra todas las violaciones procesales que, insisto, no son impugnables durante el curso del proceso. Es algo muy bueno. Me parece que va a darle entonces la posibilidad de que el juicio corra mucho más rápido, porque puede haber violaciones procesales dentro del enjuiciamiento, pero que luego no tengan trascendencia en el fallo. Eso te iba a comentar, sigue la ley de amparo, ¿no? Tiene que tener un resultado en el fallo para que efectivamente se considere que hubo una violación procesal que trascendió el resultado. Entonces, no es que, me quitaron el recurso, no, es que no vas a recurrir en este momento, pero si pierdes o si no ganas todo lo que quieres, en la apelación ante el Tribunal Superior en materia estatal y en materia federal ante el colegiado, Tribunal Colegiado de Apelación, es el que pues, va a conocer de estos recursos. Es algo muy interesante. Aunque es oral, sigue teniendo una fase escrita, ¿verdad? Generalmente, sobre todo en materia de justicia civil, nosotros siempre dijimos que debían ser dos códigos, un código nacional procesal civil y un código nacional procesal familiar, por los principios antagónicos. El civil es principio dispositivo, derecho rogado. O sea, las partes proponen y el juez está ahí como árbitro. No puede intervenir de oficio porque vulnera lo que es la igualdad. En cambio, el juez familiar es un juez inquisitivo. Procede de oficio su actuación porque tutela dos intereses, el de la familia y el de los menores. Y también podemos hablar de personas que ameritan una atención, vulnerables, ¿no? Como personas en edad senescente, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces son dos jueces diferentes. Sin embargo, ya eso pasa al segundo término porque está en un mismo código, son 10 libros además los que integran el código, con pues, principios diversos en la materia civil patrimonial y en la materia familiar. Pero bueno, hablando de las novedades, que creo que es lo que más interesa, independientemente de los recursos, es que la gran mayoría de si no es que todos los procedimientos orales familiares pueden ser promovidos ya pues pasando a segundo término el escrito, sino por comparecencia. O sea, una persona que pretenda alimentos, imaginemos el caso más frecuente, una mujer que tiene 2 hijos menores de edad, cuyo marido o concubino o conviviente no le pasa alimentos. Entonces, ella podrá llegar ante la autoridad judicial y de viva voz, con su acta de nacimiento, desde luego, el acta de los niños, el acta de matrimonio, o en su caso, bajo protesta de decir verdad, indicando que hay un concubinato, con las pruebas que pueda llegar a tener en la mano, pero de viva voz va a poder llegar ante un juez y decirle, oiga, señor juez, fíjese que mi marido, mi conviviente o mi concubino no me pasa alimentos. Y no tendrá que llevar su demanda pues, por escrito. Y el juez, en consecuencia, le escuchará, determinará las cuestiones que correspondan y va a llamar al procedimiento pues, al señor para que de la misma forma oral y mediante la llamada inmediación pues diga lo que a su derecho corresponda, que es algo muy importante y tangencial porque desaparecen las diligencias
de jurisdicción voluntaria en materia de alimentos provisionales, que muchos lo ven aquí como un madruguete. También es algo muy característico de Yucatán, porque, como tú sabes, el día de hoy, una persona en esas condiciones lleva a cabo un procedimiento de esta especie, de alimentos provisionales, y se le notifica al obligado, pues ya para que cumpla, y no puede él comparecer antes al procedimiento. Es una excepción a la garantía de audiencia. Hay garantía de audiencia posterior, no previa. Y eso genera muchas injusticias también, y muchos abusos. Tampoco es así en todos los estados de la República. Hay algunas tesis de jurisprudencia que recientemente instituciones similares a la que te estoy platicando ya la han declarado como inconstitucional. Eso se corrige ya en el Código Nacional. ¿Cómo hicieron todo ese tema entre los tribunales de justicia de cada estado, ¿no? Porque me imagino que algunos defendían sus procesos. Hay una fuerte inercia hacia el centro, ¿no? Si comparamos el Código Nacional con el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, tiene, que será un 60%, 70% de identidad. Por ejemplo, inicia de la misma manera. Una de las cuestiones que tiene el Código Nacional, que ni lo tiene el Código Federal de Procedimientos Civiles, es la enunciación de las acciones. Tampoco lo tiene nuestro Código Procesal yucateco, que es muy antiguo, que es de los años 30, 40. Ya el Código Nacional, a la usanza del Código de la Ciudad de México, nos indica cuáles son las acciones, las reales, las personales y las del Estado civil, y nos viene a expresar específicamente cuáles son cada una de ellas. Eso es algo muy bueno. Por ejemplo, la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, que es una acción civil real, ya nos indica cuáles son sus elementos, quién está legitimado para ejercerla. El día de hoy, el Código Procesal Civil no lo dice, el de Yucatán, y uno tiene que justificar con una jurisprudencia cuáles son los elementos. Entonces, pues es muy bueno que uno sepa, tanto didácticamente para los alumnos, como para uno que puede llegar a litigar un tema de estos, ver cuáles son las acciones, también cuáles son las excepciones. Eso ya viene expresado en buena medida tal y como tiene el Código de la Ciudad de México. Eso, por poner un ejemplo de lo novedoso y de lo bueno que hay. Otras cuestiones interesantes son la intervención de los notarios, Heller. Se le da a los notarios, por ejemplo, la facultad para divorciar, el divorcio bilateral. Hoy leí en la prensa que por acá, en el Congreso del Estado, hay una iniciativa para propiciar este tipo de intervención de notarios en el divorcio. Me imagino yo que vendrá a ser en reciprocidad del Código Nacional. Habrá que ver también esa delgada línea entre lo procesal y lo sustantivo. Habrá que checar que el Congreso del Estado de Yucatán no invada cuestiones de competencia del Congreso Federal, porque no podrá regular nada que tenga que ver con el proceso. Exactamente. Claro. Pero quizás sí dotarle a los notarios lo que es de aquí a que el zacate crezca, ¿no? Que comience a entrar en vigor el Código Nacional, esta facultad, porque la intervención de notarios en menesteres que antes pues no podían, en sucesiones se les permitía en sucesiones se permite, testamentarias y en intestado también, cuando están pues, de acuerdo. Los herederos, para erigir lo que es el patrimonio de familia, para llevar a cabo asimismo lo que son las capitulaciones matrimoniales, cambios de régimen, de sociedad conyugal a separación de bienes, claro, obviamente que estén de acuerdo los consortes, pues muy limitado. Necesitamos la despresurización de los juzgados. Y hay muchas cosas que pueden hacer los notarios. Claro, dirán, sí, pues el notario me va a cobrar. Pues es también pues un empleo lícito. Y yo siempre lo comparo con el doctor, con el médico, pues el que tiene dinero para ir a un médico particular y evitarse pues, el desabasto de medicinas del IMSS o del ISSSTE, pues bueno, que vaya directamente con quien no puede llegar a pagar. Pero bueno, como quiera que sea, ambas vías están disponibles. Y yo creo que muchas personas, pues por querer ver resueltos sus problemas lo más rápido posible, pues pueden acudir con... Y estará limitado a ciertos casos muy particulares. Bueno, en materia civil, por ejemplo... Alimentos o cosas así.
tenemos, cuando hay menores de edad de por medio, no pueden intervenir los notarios, salvo en el divorcio voluntario. En el divorcio bilateral, ahí sí podrán, según el Código Nacional, intervenir los notarios a pesar de la existencia de menores de edad, siempre y cuando no haya bienes pendientes de liquidar, o sea, personas que estén casadas por separación de bienes, que aún tengan menores, pero que estén de acuerdo en divorciarse. Los notarios deben estar capacitados, obviamente, para poder determinar que las cláusulas del convenio respectivo atiendan al interés superior del menor, pero se les faculta, y me parece muy bueno. Pues los notarios, por lo general, al menos aquí en nuestra región, pues son personas de alta calidad moral y sobre todo con muchos conocimientos. Y bueno, habrá que estar nada más pues con las capacitaciones correspondientes. Tiene que ser que todos los notarios, el Estado tendrás que estar certificado en esta parte, en un tema de capacitación. Quizás, por ejemplo, el propio Poder Judicial. Y qué bueno que lo tocas. Fíjate que el artículo 666, un nombre muy feo, ¿verdad? número muy feo, pero que por eso no se me olvida, the number of the beast, pues establece que cuando se trate de asuntos donde estén involucrados menores de edad, tiene que haber una certificación. Quizás hacia ello se conduzca. Y aquí hay quienes piensan que esa certificación es únicamente para instituciones como la Defensoría Pública, obviamente la PRODENAI, la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, pero hay quienes pensamos, me incluyo yo, en que esta certificación debe darse para todo aquel que litiga la materia familiar y defiende derechos de estas personas que son grupos de atención vulnerable. ¿Y por qué? Hay algo similar que se da en la materia del derecho penal juvenil. El artículo 18 de la Constitución mandata la especialización en las autoridades y en las personas intervinientes en el sistema. Entonces, si donde impera la misma razón, debe de imperar la misma disposición. Es lo mismo. Tanto menores delincuentes, menores en conflicto con la ley penal, o niños y adolescentes, como se le quiera denominar, ¿no? Sin que sea esto peyorativo o discriminatorio voluntariamente de mi parte, pues vemos que también puede ser exigible y por la obtención de un bien mayor, que quienes sean defensores o estén representando a los niños y adolescentes tengan una certificación. Sí, definitivamente, para que un particular, aunque sea auxiliar de un juez, pueda determinar sobre ciertas cuestiones sensibles, pues debería estar algún tipo de certificación. La colegiación que está también que está pendiente. Otra cosa interesante que viene en la intervención de notarios es en el apego y deslinde, que es civil. Hasta el día de hoy ellos no pueden delimitar predios, pueden hacer ciertas correcciones y demás, pero las diligencias de apego y deslinde, que en buena ocasión van a ser previos a procedimientos de acción reivindicatoria o demás, conflictos limítrofes, pues ya se les faculta a los notarios. Es algo muy bueno. También para la consignación, hay unas diligencias de consignación. ¿Cuándo se da? Cuando le debes dinero a alguien y no te quiere recibir. O rentas. Entonces, para no incurrir en mora, pues la persona interesada deposita una cosa o un dinero ante un juez. Eso fácilmente lo puede hacer ante un notario. No hay razón por la cual no puede hacerlo, pero la ley no lo permite al día de hoy, porque el artículo 48 de la ley del notariado de Yucatán establece que los notarios no pueden recibir dinero en consignación, salvo aquellos que sean para el estricto pago de los derechos. El Código Nacional, como una novedad, faculta a los notarios para recibir consignaciones de dinero. Es algo muy bueno, pero habrá que reformar para la ley notarial para que no haya algún choque. Claro, que se puede resolver fácilmente por jerarquía, el Código Nacional está por encima de la ley notarial. Pero mejor hacemos la adecuación normativa. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad, si ya los diputados están con la intención de incorporar al derecho yucateco sustantivo, al Código Civil, al Código de Familia, instituciones que ya están en el Código Nacional, que hagan una revisión para una auténtica reforma periférica que sea en beneficio
de todas y todos aquí en nuestro estado. Sí, que para el 2027 ya esté aplicado absolutamente Exactamente, todo y medido, y no disposición. solo el Congreso. Debe haber también adecuaciones a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Porque, por ejemplo, en la justicia digital, de la cual no he hablado, que es una posibilidad, ya, como dije, que hay juicios por comparecencia. La justicia digital va a permitir que a través de un modo remoto se demande o se haga cualquier procedimiento civil o familiar. Para ello se requiere una innovación tecnológica que actualmente no tiene el Poder Judicial del Estado, y la emisión también de acuerdos generales que adecuen la normatividad del Código Nacional con la ley orgánica, para tener que crear juzgados especiales en materia de justicia digital, así como juzgados especiales para la recepción de demandas orales. Entonces son retos que vienen, que no tenemos todo el tiempo para andarnos por las nubes. ¿Y se contempla, por ejemplo, que alguna de las partes esté de manera virtual? Sí, completamente. Lo que son las diligencias. La justicia digital implica justicia en línea, que es un procedimiento de principio a fin por medios remotos, desde tu demanda con firma electrónica avanzada y demás, hasta lo que es la sentencia y la ejecución, hasta en procedimientos tradicionales orales presenciales, en donde pues por vía remota puedan realizarse ciertas actividades procesales. Por ejemplo, el testimonio de personas que viven en otra parte de la República. Con la globalización hay una movilidad impresionante de seres humanos en nuestro mundo, cuanto más dentro de nuestro país. Entonces, pues cada vez tenemos pues sonorenses que se casan con venezolanas y que registran en Campeche su matrimonio, y que luego tienen su domicilio conyugal en Yucatán, y cuando quieren disolver el matrimonio en un divorcio, sus testigos de dónde son, o de otra entidad federativa o de otro país. Entonces el gasto que genera el traer a los testigos a la ciudad de Mérida, Las propias partes para imagínense. absolver posiciones de una confesión también se contempla. Bueno, la confesión, mira qué interesante, es otro tema maravilloso. El medios probatorios, desaparece la confesión, Heller. Ya no hay confesión, y qué bueno. La confesión es declaración de parte, y tiene dos conceptos. Declaración de parte propia, más o menos como está en laboral ya no es confesión, creo que es declaración de parte. Sí, la siguen llamando confesión, pero tiene la característica... Es más testimonial que nada, es abierta, exacto. Entonces, siguiendo esa tendencia, miren, ¿de dónde viene la confesión? De la ley de enjuiciamiento civil española. Ya desaparece ese concepto en España, y nosotros seguimos arrastrando la confesión. Incluso el código moderno que tenemos, el código procesal familiar de Yucatán, que fue de 2012, sigue hablando de confesión y también de declaración de parte. Es un desatino del legislador. Pero el Código Nacional establece la desaparición de la prueba de posiciones, que es la prueba de confesión. La sustituye por dos: la declaración de parte propia y la declaración de parte contraria. La declaración de parte propia es una autotestimonial. Yo soy mi propio testigo, me va a interrogar mi abogado frente al juez. Interesante. Para que vea mi lenguaje corporal. Y no es lo mismo que todo esté en papel a que sostengas algo que no necesariamente es cierto. Y el juez puede interrogarte, es algo muy interesante. Subir al estrado, como pasa en Estados Unidos, en cualquier procedimiento, y no le llaman confesión. Y luego está la declaración de parte propia, de parte contraria, en donde ya mi contraparte, a él yo le voy a hacer preguntas, con el auténtico debate, que es la esencia del juicio oral, con la posibilidad incluso de impugnar, de protestar lo que es la serie de preguntas, y además se trata de preguntas abiertas. Sí, ya no, es una litigación auténtica, ya no es solo buscar y no necesariamente por hechos propios. La limitante que tiene la confesión es que solo puede ser por hecho propio. Ya la declaración de parte contraria es cualquier hecho que pudo haber conocido, ya sea directa o indirectamente. Así lo dice el mismo código. Desaparecen las tachas de testigos. Es algo muy bueno. Las tachas igual es un impedimento, simplemente porque hay una relación de trabajo o de filial, una persona queda impedida o por la edad para ser testigo. Pues eso es algo que no es correcto, porque y puede ser que una persona, un empleado, pues sea, a pesar de que tenga una relación
con alguna de las partes, bien puede ser el único que se enteró de algo que Sí, sucedió. dentro de una casa vive la hermana. Más aún en materia familiar. Le constan los hechos porque ahí vivía, pero esa relación filial, ¿por qué él haría que su testimonio no fuera imparcial, por ejemplo, Claro. o que no fuera idóneo? Entonces ya no hay tachas de testigos ni en materia civil. Lo que uno puede hacer es desacreditar al testigo, como en penal. Desacredito al testigo en la audiencia y puedo ofrecer prueba testimonial, prueba documental para desacreditar al testigo. Y esa prueba documental el juez la tendrá que valorar en sentencia para ver si desacredito o no al testigo. No de si lo tacho, porque la tacha es un impedimento Sí, para la testimonio. Y normalmente basado en temas de parcialidad, ¿no? Exactamente. Que no es idóneo, porque Entonces, es su empleado, porque es su amigo, porque es su compadre. Claro. También la pericial ya puede sustanciarse con un solo perito. Entonces es algo maravilloso, el talón de Aquiles, sobre todo de la justicia civil en nuestro estado, te lo puedo decir con esto acreditado, es por la dificultad que es el desahogo de una prueba pericial. Entonces una prueba pericial por lo general, ¿Perito único oficial? hay un perito por cada parte, pero si la contraparte no menciona perito, ya no hay perito en rebeldía, que ese es el problema. No perito por mi parte, perito en rebeldía, y para encontrar perito y una serie de cuestiones, desaparece el perito en rebeldía. Entonces puede desahogarse con una sola pericial. Se entiende que si la contraparte no nombra a su perito, estaría de acuerdo con lo que el perito de la parte oferente esté dictaminando. Sin que sea oficial, ¿no? Y además el juez, que es el perito de peritos, puede estar de acuerdo con el único perito o no, y puede disentir, ¿no? En materia familiar tiene además una cosa muy buena. Siempre que se trate de derechos de niñas y adolescentes y de personas que estén en grupo de vulnerabilidad, va a haber un perito oficioso determinado por la autoridad y que lo va a pagar el Estado. Por ejemplo, la prueba de ADN, Taylor, es carísima, 15,000, 20,000 pesos. Y es básica para esta nueva generación de juicios de reconocimiento de paternidad. Ya no se puede esconder la paternidad, y además con alimentos retroactivos, desde la fecha de nacimiento. Entonces, a temblar padres morosos, a temblar padres que no reconocen a los niños. Y esos padres que no tenían conocimiento, por ejemplo, de todos modos, ¿hay algún tema por la retroactividad? La buena fe. Porque él puede que no supiera, ¿no? Y nunca le reclamaron tampoco la existencia de un menor, y 15 años después resulta que tú eres, yo no lo sé, pero aquí está la prueba, resulta que sí, me debes 15 años de prisión, pues yo nunca fui moroso, pues nunca supe que tenía la obligación. La buena fe, sí, así hay tesis, bueno, okay. Hay tesis de la Corte. Sí, porque eso es sustantivo, eso viene a ser sustantivo, y en el Código Nacional viene lo adjetivo, lo procesal. Aquí no viene nada. Exactamente. En cualquiera que sea la... Pero ya el juez puede ponderar con base en la buena o mala fe del progenitor resistente. Pero esas cosas vienen a tener algo muy, muy interesante. Un perito gratuito para una persona que está en un grupo de atención vulnerable es maravilloso, pero también a temblar, Consejo de la Judicatura Federal y Estatal, porque ellos van a pagar lo que es el costo de esos peritajes. Sí. Eso entre muchas cosas más. Muchísimos. Así es. Luego se saturan también, nos quedamos en... Finalmente yo quiero también hacer hincapié en un procedimiento muy novedoso que es totalmente basado en jurisprudencia. Es el de los apoyos extraordinarios. No es ni civil ni familiar. Es basado en el nuevo paradigma de la discapacidad, en donde pues una persona, te voy a poner el ejemplo que creo que todos conocimos de Gustavo Cerati. Cerati, cantante de Soda Stereo, sí. Estuvo en coma mucho tiempo, 10, 12 años, hasta que fallece. Y como ya no estamos hablando del juicio de interdicción, pues personas que no pueden comunicarse con el exterior, el juez puede nombrarle a una persona de apoyo, que lo haya conocido, que sepa de sus gustos y sus preferencias, y que pues, temporalmente, sin que sea interdicción, la interdicción ya desaparece del léxico legal, sin ser su tutor o un curador, pueda tomar decisiones
por él. El clásico ejemplo de la persona que ya está internada, quizás con muerte cerebral, que es el único que puede disponer el dinero para pagar la cuenta del hospital y que no lo puede hacer, no puede nombrar un apoderado con posterioridad a su estado de Claro. salud, en virtud de que pues, no puede comunicarse con el exterior. Es un procedimiento rapidísimo en una sola audiencia, donde el juez, a instancia de cualquier persona, puede nombrarle a esta persona que está en un estado de salud donde no hay comunicación, para que pueda pues, apoyarla a tomar decisiones en defecto de, como es el ir a sacar dinero del banco a una cuenta. Y esto pues, va a ser muy interesante. Excelente. No, pues maravilloso todo lo que hemos platicado el día de hoy. Nos vamos a quedar en el tintero y qué bueno, porque vamos a tener la oportunidad de platicar contigo más adelante. Ahora platicas que desaparece la interdicción, que es un tema que estaría muy genial que pudiéramos platicar específicamente de alguno en particular que tú consideres que sea de los más importantes o más trascendentales o más novedosos. Claro. Te agradecemos mucho que hayas acompañado con nosotros el doctor en Derecho Jorge Rivero Evia. Gracias.